Yo quiero compartir con ustedes una palabra que está en un solo verso bíblico. Y es un verso bíblico que nosotros lo hemos acuñado por mucho tiempo en la vida. Y yo no estoy seguro de que el 70% de la gente que lo lee lo entienda, como me pasó a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga una vida eterna. Que el Señor nos hable. El Evangelio de Juan se distancia sustancialmente no solo de los otros tres evangelios, sino de toda la literatura neotestamentaria. Por mucho. Primero, porque la redacción juanina está centrada en lo que nosotros podríamos decir bases conceptuales. Bases conceptuales son estos conceptos en el griego que son ricos en significado, pero que usted necesita por obligación meterse en el contexto de la redacción para lograr saber cuál de los significados es el que está ubicado ahí. Y un hombre que empieza un evangelio escribiendo en el principio del verbo, no podemos pretender que el resto de la redacción sea un griego popular, pueblerino, como el de Lucas, o un griego mezclado como el de Marcos. Este trasciende la escritura. Y cuando uno se encuentra con conceptos en ese evangelio como luz, fotos, vida, zoe, verbo, logos, cosmos, caos, uno tiene que empezar a sospechar que este individuo no solamente quiere que la comunidad cristiana se afiance teológicamente en una realidad de vida como lo es la revelación de Cristo, sino también tirar las líneas de apología contra todos los movimientos contrarios y adversos al cristianismo, entre ellos el neoplatonismo, el docetismo y otra gente más, que vuelven y resurgen con el tiempo con otros nombres como el New Age y otras cosas. Esos son refritos de la vida. Y de momento uno se encuentra con ese texto: de tal manera. Y lo vamos a dividir, vamos a fragmentarlo. Amó, de tal manera amó Dios. Primera fragmentación pertenece a un concepto de mesura sin medida. ¿Cuánto me ama Dios? De tal manera. ¿Y cuánto es eso? Lo mismo que dice el salmista. Es profundo, es ancho, es alto. No hay forma de salirse de él. Dios me ama tanto y tanto y tanto que yo no encuentro cómo poder salirme 6 pulgadas, un pie de ese amor. Pero la gente ha hecho tanto caso a lo que el mundo le ha dicho. La gente ha hecho tanto caso a lo que el corazón les dice, a lo que la mente les reclama y les recalca, que piensan por un momento que se pueden salir del amor de Dios. Y yo quisiera decirle en esta mañana, con mucho amor y con mucho entusiasmo, porque lo he vivido, no hay nada en la vida humana que logre
que Dios deje de amarte. No hay nada que usted logre hacer que provoque que Dios deje de amarlo. A lo mejor no le gusta lo que usted está haciendo, a lo mejor no está de acuerdo con lo que usted está haciendo, pero que por eso deje de amarlo, eso no hay forma alguna de que suceda. Dios ama o no ama, y tan pronto ama, se quedó conectado con ese amor. Y dice el texto que Él amó de tal manera, poniendo la expresión en un término pasado, cuando nosotros siempre estamos en esta lucha de que Dios vive un eterno presente, y de momento una frase juanina nos hace ver que Dios está en un pasado. De tal manera amó Dios. Y aquí la situación es la siguiente: es que ese amor no se inicia con su existencia. Ese amor no se inicia cuando yo nazco. Ese amor existe desde antes de yo ser. Lo que pasa es que cobra vida cuando yo vengo a la existencia. Dios siempre tuvo amor. Tan pronto el ser humano vino al conocimiento de la vida, ese amor logra entonces centrarse en el objeto real de su naturaleza, que es el ser humano. Por lo tanto, si hay algo que le está dando sentido en términos teológicos a un Dios tan grande, es la existencia del ser humano. Usted le da sentido a Dios, usted le da dirección al amor de Dios, es usted el objeto de ese amor sin medida que dice que existe desde el principio del mundo. Razón suficiente para adorarlo. Razón suficiente para dar gracias. Razón suficiente para sentirme privilegiado en toda una creación, porque pregúntese por un momento, ¿qué hace un Dios tan grande con una creación tan hermosa si la creación no lo puede alabar? Si la creación no le puede cantar, si la creación no lo puede exaltar. De momento un ser humano aparece y le puede decir: gloria a tu nombre. Tú eres el grande. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Y entonces Dios empieza a sentir que ha valido la pena tener un ser humano. Dice que el centro de ese amor y de esa mesura está sobre un concepto que en español se conoce como mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero yendo a la crítica gramatical en Juan, el concepto en griego es cosmos. Y cosmos tiene como 12 significados: mundo, órbita, sistema, universo, humanidad, orden, armonía. Y si uno juega con el significado en la expresión, se da cuenta que hay un nivel de profundidad en lo que Juan nos quiere transmitir. ¿Qué tal si decimos: de tal manera amó Dios la armonía? Para provocar una pregunta en nosotros: ¿qué armonía? Pues yo pienso que cuando Dios, en el Génesis, que tiene tanta tangencia con Juan, creó los cielos y la tierra, dice la Biblia que con el poder de su palabra, con dabar en hebreo y logos en griego, sea y fue hecho, y sean los cielos y fueron hechos los cielos, y sea la tierra y fue la tierra. Pero cuando fue a crear al ser humano, no dijo sea el ser humano. Dice la Biblia: y tomando polvo de la tierra, formó al ser humano y sopló en él hálito de vida, y fue el ser humano un ser viviente. Da Vinci dice, o escribió, que cuando un ser humano logra en su mente fraguar una idea y trabajarla, y después puede plasmarla en
cualquier material, madera, cristal, yeso, cemento. La idea se conoce como una idea del artista y el resultado es su obra. Y eso convierte la obra en una obra de arte y el artista lo convierte en un consagrado artista que tiene una buena obra. Vuelvo ahora al Génesis. Dios tomó barro del piso y de su mente, de la idea de su cabeza, le dio forma al barro, convirtiendo la idea en una obra de arte. Dios es un artista y usted es su obra de arte. Usted es la obra de arte más grande de Dios en la tierra. Y Dios le impregnó el aliento de vida para marcar al ser humano diciéndole: usted pertenece a una colección exclusiva del Padre de la creación. Usted no es cualquier cosa. Usted no es un accidente en la vida. Usted no es el atropello de dos personas. Usted no es el resultado de dos personas que querían tener un bebé. Usted es una idea de Dios plasmada en una materia con un propósito sustancial en esta tierra. Y cuando el ser humano logra cobrar vida, hubo armonía entre Dios y el ser humano, porque no había pecado. El estado perfecto de la relación. Dios, cuando creó al ser humano, no creó un mero ente. Nació una relación. Y en esa relación de armonía, Dios experimenta algo que no pudo experimentar con el resto de la creación. Y yo voy a caminar un poco más allá de los esquemas teológicos, con el respeto, ¿verdad?, de la gente que escribe esas cosas que a veces uno las lee y no las entiende. Pero aquí hay el que lee la obliga. Yo pienso que a pesar de que Dios todo lo conoce, me parece que había algo que no había vivido. Porque una cosa es conocer y otra cosa es experimentar. Y la experiencia produce un conocimiento distinto al que se sabe. Y Dios sabía lo que habría de pasar con el ser humano. Y Dios conocía lo que estaba sucediendo. Pero de momento experimenta una relación. Yo hablo y ese ser me contesta. Ese ser me pregunta y yo le contesto. Y ese ser y yo tenemos un intercambio. Y yo pienso que es tan bueno, que lo veo tan solo, que quiero ayudarlo y hacer algo por él. Tremenda armonía. Tremendo estado de perfección. Y el pecado hirió ese estado de perfección. Y nosotros hoy día necesitamos redefinir el concepto pecado. No podemos seguir predicándole a la gente el pecado como si fuera una acción, una mera conducta, y decirle a la gente que los mentirosos y que los adúlteros, los fornicarios, los ladrones y todo deben convertirse, porque estamos excluyendo gente que necesita al Señor, que no están fornicando, ni adulterando, ni mintiendo, ni robando, pero tienen un Señor vacío en el corazón. Tienen una crisis existencial en la mente y están tomando su vida en el control de su propio conocimiento, que ese es el verdadero estado pecaminoso: hacer lo que yo quiera en contra de la voluntad de Dios, decidir por mi propia voluntad, tomar mi vida en mis manos y dejar a Dios a un lado. Porque pregúntese, ¿qué hizo Adán? Mintió, adulteró, mató a alguien, se robó algo, dio falso testimonio. No, hizo todo lo contrario a lo que le dijeron que no hiciera. Por lo tanto, la armonía con Dios se rompe cuando el ser humano decide tomar su voluntad en las manos y hacer lo contrario a lo que Dios quiere.
Y Dios, viendo que el mundo se está yendo por el fregadero de las voluntades, se está moliendo en el triturador de las emociones, piensa que es momento de activar el plan y dice: esta es la verdad de lo que hay que hacer. El mundo que vive en crisis vive en un caos, pero yo tengo la palabra que crea, la palabra divina, la palabra hecha carne, que se llama Jesucristo, y la voy a enviar al mundo, y enviándola al cosmos, a buscar el orden que yo quiero, para que todo aquel que crea en esa palabra salga del caos y entre en el cosmos. Amén. Amén. Y con eso suceden muchas cosas. Y Cristo viene y entra en el caos, que es lo contrario al cosmos, de tu vida, y te presenta una opción para traerte a la armonía de Dios, a ese estado perfecto de relación, donde el Señor quiere presentarte el plan que tiene para tu vida. El plan de Dios está vigente para tu vida. El plan de Dios sigue en estado de armonía e intacto para tu vida. Y tú podrás decirle al Señor en esta mañana: Señor, pero yo soy esa obra de arte, a mí me han roto un brazo, a mí me han cortado, a mí me han hecho canto, a mí me han succionado el alma, a mí me han quitado la paz, yo me tuve que divorciar, yo estuve preso, yo hice aquello, yo hice lo otro, todavía no me he liberado de esta adicción que tengo. ¿Cómo tú dices que el plan sigue siendo perfecto para mi vida? Dios te sigue viendo como la obra de arte que tú eres. Dios no te ve como te ve el mundo. Dios no te ve como te ven tus enemigos. Dios no te ve ni como te ves tú mismo en ocasiones. Dios te sigue viendo como Él quiso verte desde el principio, y todavía entiende que hay oportunidad de llevarte al lugar donde Él ya te vio. Aleluya. La grandeza de esta situación es que cuando te encuentras con Cristo, es como si Cristo entrara en una subasta, porque al enemigo le encanta coger las obras de Dios y ponerlas en las subastas del mundo para humillarlos. Dice: mira, ese fulano de tal tiene una trayectoria horrible, quiere que Dios lo use, pero míralo ahí, ríanse de un rato. Y así tenemos mucha gente dentro de la iglesia que piensan que su vida se acabó. Cristo entra a la subasta emocional de tu corazón y te susurra en el oído: mi Padre te ama de tal manera que me ha enviado a sacarte del caos para que entres en el cosmos perfecto y tengas vida eterna. Lo grande de esa decisión, hermanos y hermanas, es que cuando uno llega a la presencia de ese Dios, llega a la presencia del artista original. Y los que saben un poquito de arte saben que el artista es el que tiene el permiso para reconstruir sus obras. Es el que tiene el poder y la capacidad del retoque, de la restauración, de volver a pintar donde está manchado, de incorporar lo que se había perdido, y pone la obra en el sitio correcto para poder, ¿qué, hermanos y hermanas? Para gozarse otra vez en la armonía. Cuenta un gran predicador norteamericano que su hijita tenía una figurita de un ángel de porcelana, y él, sin querer, en la mañana movió el brazo y la figura surcó el espacio, y al caer al piso se granó. Y la nenita de 6 añitos: papi, el angelito.
yo te compro otro, no, yo quiero ese. Mi vida, pero ese es el gramo. Pero ese es el que yo quiero. Y el pobre padre desesperado, imagínense ese sentido de culpa. Recogió las piezas del piso y trató de montarlo como pudo, a pesar de que insistía en comprar otro. Y dice él que quedó aquello de la manera más horrible del mundo. Pero estaba allí, pegado como podía. Y le dice a la nenita, mira cómo quedó. Y ella lo cogió en las manos. ¿Estás segura que no quieres otro? Dice, no, yo quiero este. Pero es que no se ve igual. Dice, papi, aunque no se vea igual, yo lo quiero igual. Así te ve Dios. Dios no te va a sustituir. Gloria a Dios. Dios no te va a cambiar. Él te sigue amando igual. Y dice el texto en el recuadro final, para que tengas vida eterna, que no se pierda. A mí siempre me llamó la atención, y algún día hablaré con Pablo con calma sobre eso, que no dice ahí para que se salve, dice para que no se pierda. Yo pienso que es que el que a Dios ama no tiene forma de perderse, porque Dios lo va a seguir persiguiendo. Yo recuerdo cuando yo tenía 18 años de edad, hace 32, para los que suman rápido. Sí, tengo 50. Como dicen los americanos, I'm counting. Mi mamá quiso que yo me fuera a estudiar a Estados Unidos. No era la mejor decisión. Era una decisión bien intencionada, pero a destiempo. Y yo caí en una depresión severa. No estaba preparado para eso. Yo estaba estudiando en Atlanta y estaba en un área de población negra. Yo quería ir a la iglesia, pero un domingo fui y me metí en la iglesia de los negros y me miraron y yo me miré y los miraba y me miraron y yo decía, es que para ellos yo soy quick con leche. Me dijeron, ¿de dónde es usted? Y yo, de Puerto Rico. Ah, ok, quédese aquí hoy, ¿verdad? Pero si se siente más cómodo, hay una iglesia más abajo. Domingo después fui a la iglesia de más abajo. Y una iglesia de blanco. Entonces yo no soy blanco. Para ellos era chocolate más cargado. Esto está bien difícil. Esta gente en un bloque no se pueden ver, pero aspiran a ir al mismo cielo. ¿Sí? ¿Será que en la Biblia dice que hay cielos en parcela? O sea, los amarillos allá, los estos allá. Y me creó más crisis. A veces la gente no sabe el daño que se hace con un mal gesto dentro de la misma iglesia. Cómo un dardo certero puede acabar con una vida por simplemente no expresar el amor de Cristo como es. Y ese día unos panas que tenía por allá me dijeron, mira, vámonos a beber. Yo no sé lo que era eso. Y después vámonos. Bien precious, vamos para allá. Y estando en el liquor store, que me intimidó porque esos sitios son como oscuros, como que no sé, que no pueden pagar luz o algo así, o economizan. No sé por qué.
lo que sea. Yo no había probado nada, así que estaba ahí haciendo el ridículo. Y escucho un hombre que está como a 2 mesas hablando como sandeces, que lo ayuden, que le expliquen, que le contesten. Me decía, mire, ¿qué le pasa? Yo tengo un problema. Y todos tenemos problemas. Yo 18 años, estoy enredado. Sí, pero lo podemos ayudar. Esta mañana yo escuché un programa de radio que decía, y yo quiero saber si eso es cierto, que es mejor nunca haber conocido a Jesucristo que conocerlo y dejarlo. Mire, si la Biblia lo dice, ha sido un placer, muchas gracias, yo me voy. Usted no sabe, Dios lo ha usado poderosamente, usted no tiene la más mínima idea en ese estado que usted encuentra, pero bueno, pero Dios es así. Seguimos, Dios habla por una mula, que habla por un borracho quiere decir nada. Dios no predestinó que el borracho estuviera allí. A lo mejor yo ni llegaba al liquor store, pero donde yo fuera a llegar esa noche, Dios iba a tener a alguien, donde fuera. Lo que quiero decirte con esto es que el pensar que te vas a librar de Dios tan fácil es una idea estéril en tu mente. Pregúntale a Jonás, que quiso huir de Dios y no se da cuenta de que cuando la gente huye de Dios, Dios va detrás de ellos en el mismo camino. ¿A dónde te vas a ir? Por eso dice que no se pierda, porque no hay forma de que te pierdas de la mente de Dios. Dios te va a perseguir y quiere probarte una sola cosa: que te ama de tal manera. Aleluya. Dios no quiere probarte que tiene poder, que eres grande. No, que sepas que te ama de verdad. Aleluya. Que quiere abrazarte cuando los demás te han dejado en el camino. Que quiere levantarte cuando estás en el piso. Que quiere decirte que cuentes con Él. Aleluya. Dios quiere hacer que tú sepas cuán grande es su amor por ti. Aleluya. Y te envía la mejor expresión de amor: el poder que reconstruye las obras destruidas, el poder que restaura las obras en crisis. Con solamente creer, entras en esa eternidad. Y dos de los conceptos en Juan que son bien descomunales son cronos y kairos. Cosmos y caos. Cronos y kairos. Cronos es el tiempo humano, del pasado, el presente y el futuro, donde nosotros en el presente mezclamos todos. Estamos aquí en la iglesia en el presente, de momento ya, ahí está tarde que tengo que cocinar. Todavía no ha salido y ya tiene la cocina en la cabeza. Dios mío, eso que pasó ayer. Y sigue de ayer, sigue cargándolo hoy. Porque así son. Hay una historia en Juan espectacular para explicar eso. Marta y María asaltan a Cristo. Si hubieras estado aquí, nuestro hermano hubiera muerto. Ese es el diálogo humano del pasado, de la gente en el fracaso, de la gente en la crisis. Como Dios no tiene tiempo, porque Él vive en un presente constante, las cosas meramente no suceden, sino que están pasando en el momento. Y ella vuelve y le insiste: yo sé, pero pues, si tú hubieras estado. Y Jesucristo le dice: no te he dicho pasado, que si crees presente, verás la gloria de Dios futuro. La palabra que crea es la misma palabra que te invita a creer, para que creyendo crea en ti lo que Dios quiere hacer y dejes de vivir en tu tiempo y vivas en el de Él, que es
eterno. La palabra que es quiere que tú creas, porque al tú creer dejas de existir para ser uno con Él como Él es con el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga una gran vida eterna. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga paz y que su poder se manifieste en tu vida.